cordial saludo. Una vez más les agradezco que me acompañen y volver a estudiar el mensaje de la palabra de Dios. Habíamos tomado un receso porque habíamos estudiado sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero hoy vamos a regresar a estudiar la tercera carta que el Señor Jesucristo envió a las iglesias en Asia Menor, y hoy estudiamos la carta que fue enviada a la iglesia de Pérgamo. Leo yo del libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículos del 12 al 17, este pasaje que dice así: Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: Yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre, y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, quien fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, a los cuales yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré ante ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno reconoce, sino aquel que lo recibe. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, en este día. Te pedimos que nos sigas enseñando a través, Padre, de la meditación de tu palabra, del estudio. Gracias por estas cartas que nos revelan, Señor, el amor del Señor Jesucristo por cada iglesia, Señor, en este mundo. Bendícenos, abre nuestra mente, nuestro entendimiento. Esto lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, hermanos, hoy, como dije, entramos a la tercera carta, la iglesia que recibió esta carta, la iglesia de Pérgamo. Y el título es La iglesia que toleró la inmoralidad, idolatría y herejías. Repito, Pérgamo, la iglesia que toleró inmoralidad, idolatría y herejías. Como nosotros sabemos, mis hermanos, vemos que hay un orden cuando el Señor Jesucristo envía estas cartas a través del apóstol San Juan para que las lleve a estas 7 destinaciones, pues hay un orden. Vemos primero que cuando dice, escribe el ángel a la iglesia de Pérgamo, vemos que el ángel, sabemos que creemos, muchos teólogos creemos que se refiere, ¿verdad?, al pastor, al líder de cada iglesia, en este caso la iglesia de Pérgamo. Y el destinatario, pues en este caso, es la iglesia de Pérgamo. Ahora, dice, también tiene otra de las cosas que tienen estas cartas, es que tienen, ¿verdad?, una palabra que el Señor Jesucristo está dando a cada iglesia. Y en este caso, si usted observa, dice, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Y esto es una definición, ¿verdad?, de que el Señor Jesucristo está hablando de sí mismo. El que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Ahora, aquí vamos a estar un análisis muy importante, mis hermanos, porque a mí me llamó mucho la atención. Cuando dice que tiene la espada aguda de dos filos, obviamente que nos está hablando del poder de la palabra del Señor Jesucristo. En este caso, el poder de la palabra de Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero más refiriéndose al Señor Jesucristo aquí. La palabra de Dios, mis hermanos, es poderosa. Tiene el poder de crear. Si usted va al libro de Génesis, capítulo 1, versículos versículos 3 en adelante, usted va a encontrar que el Señor, Jehová, Dios o la Trinidad, dice Dios constantemente que se haga la luz, que se separen las aguas, que la tierra produzca, ¿verdad?, a plantas, animales y por último, ¿verdad?, crea al hombre. Pero fíjese que esa palabra de Dios es poderosa, o sea, Él habla y las cosas vienen a existir. Ahora, fíjese que esa misma palabra
Dios no la dio, porque es la palabra de Dios, la Biblia, que tiene también el poder de conocer, pero el poder de no solamente de conocer, sino de transformar los corazones de los seres humanos, de los hombres. En el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 12 nos dice, ¿verdad?, que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra, dice, hasta partir el alma, los coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre. O sea que Dios, dice que a través de su palabra se preocupó en escribirla, se preocupó en darla, ¿verdad?, a los hombres. De ahí en 2 de Timoteo 3:16 nos dice que toda la palabra de Dios es inspirada. La palabra de Dios es inspirada por Dios, dando a entender que salió de su boca, exhalada. Dios tiene, pues, hermanos, un poder maravilloso. Ahora, aquí nos dice el que tiene la espada aguda de dos filos. Y cuando dice eso, es que el poder de la palabra de Dios también, mis hermanos, tiene poder de traer juicio. Ahora, ¿juicio a quién? Pues juicio a los hombres, a los seres humanos. En el libro de Revelaciones o Apocalipsis 19:21 dice lo siguiente: y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Ahora, fíjense, mis hermanos, que aquí nos está diciendo que Cristo Jesús, por el poder del juicio de su palabra, también tiene el poder de destruir. Y en este caso, destruye, ¿verdad?, a estos inicuos cuando Él viene nuevamente a tomar el control de esta tierra. Y no solamente eso, mire, usted puede ver, por ejemplo, que este poder de la palabra del Señor Jesucristo tiene también poder para traer juicio, para matar, para sanar. En el Evangelio se nos relata que una vez un hombre centurión escuchó del Señor Jesucristo. Y él vino porque tenía un siervo de él enfermo, y vino a buscarlo y le dijo: maestro, sana a mi siervo. Y el Señor Jesucristo le dijo: bueno, vamos. Le dice: no es necesario que tú vayas conmigo. Solamente di la palabra y mi siervo, dice, que será sano. Y hermanos, él regresó y vio que preguntó, le dijeron: tu siervo ha sido sanado. ¿Y cuándo? Le dijeron: ayer a tal hora. Y él se dio cuenta que el Señor Jesucristo había mencionado su palabra. Usted recuerda que también en otro evento, en Mateo 21:19, el Señor Jesucristo va con sus discípulos unos días antes de entrar de ir a morir a Jerusalén. Bueno, ve una higuera, tenía hambre, y dice que va a la higuera para recoger algún higo, pero dice que llegó y no tenía más que hojas. Y el Señor, hermanos, la maldijo y dijo: nunca nadie de ti, ¿verdad?, coma fruto. Y en el instante, mis hermanos, la higuera dice que se secó, y los discípulos estaban maravillados, asombrados. Dijo: maestro, ¿cómo que es esto? ¿Por qué? Porque el poder transformador de la palabra de Dios, mis hermanos, es grande. Por eso cuando dice aquí el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. O sea, tenemos que tener cuidado, porque la palabra de Dios, mis hermanos, es, ¿verdad?, es poderosa. Por eso Juan también, quien escribe el Evangelio de San Juan, presenta al principio del Evangelio: en el principio era el Logos, en el principio era la palabra, nosotros le decimos el verbo. Esa palabra, mis hermanos, que vino a existir y tomó forma humana, es el mismo Dios, ¿verdad?, que tiene el poder de crear. Bueno, vamos entonces a ver ahora, mis hermanos, primeramente la situación de la iglesia en Pérgamo. Dice: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás.
Bueno, recordemos, mis hermanos, en cuanto a la historia, en una investigación que hice, ¿verdad? Se nos dice, los historiadores dicen que Pérgamo era una de las capitales políticas de la provincia romana de Asia Menor. Recuerden, el imperio romano se extendió y ellos pusieron muchas capitales o lugares donde ellos, ¿verdad?, los romanos, podían ejercer autoridad. Bueno, esta provincia, ¿verdad?, de Pérgamo gozaba de esa libertad de ser una de las capitales políticas de Roma. Fíjese que había sido elegida desde unos 300 años antes del Señor Jesucristo por Alejandro el Grande. Y después, pues, el imperio romano conquistó al imperio griego, pero 300 años. La ciudad, mis hermanos, era una ciudad muy notable porque tenía una gran cultura, tenía una muy buena educación. De hecho, se dice que ahí en Pérgamo había una de las bibliotecas más grandes del mundo antiguo, teniendo alrededor de unos 200 volúmenes. Si recuerda, eran rollos de papiro, pero ahí en Pérgamo, otra de las grandes, ¿verdad?, bibliotecas era en Egipto, en Alejandría. Pero bueno, Pérgamo, mis hermanos, no solamente era una capital política, pero era una ciudad extremadamente religiosa. Tenía, mis hermanos, grandes templos de los dioses griegos y de los dioses romanos, pero no solamente a eso. O sea, estaba un templo a Dionisio, el templo a Atena, el templo a Demeter, el templo de Zeus o el templo de Júpiter. También, ¿verdad?, había 3 templos dedicados para la adoración del emperador romano. Ahora, cuando digo esto, pues, hermanos, ahí se encontraban uno de los templos en los cuales, pues, la gente llevaba su adoración. Importante, recuerde, es que la iglesia, pues, ha resistido. Por eso le dice, yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Ahora, al igual, mis hermanos, que las otras iglesias, pues la iglesia de Pérgamo tiene ciertas características. Ahora, primero hagamos ese análisis. El análisis que se nos dice aquí es a qué se refiere cuando nos dice, ¿verdad?, que mora donde está el trono de Satanás. Bueno, hay 2 posibles razones a cuando el Señor se refiere que donde moras, donde está el trono de Satanás. Como les dije antes, ahí había varios templos paganos, pero uno de los principales era uno que se encontraba en una colina alta, en la cima de una colina alta, y era el templo al dios Zeus o Júpiter, quien era el padre de los dioses romanos o de los dioses griegos. Para unos era Júpiter, para otros era romano. Y entonces recordemos, pues, que ahí, mis hermanos, la gente asistía para adorar a esas divinidades que ellos creían que eran dioses que a veces tomaban forma humana. Ahora, nosotros, mis hermanos, sabemos hoy, pero hay mucha gente que lo ignora, nosotros los cristianos, pero hay gente que aún adora a dioses. Pero bueno, recordemos una cosa, todos los dioses o divinidades de los hombres tienen siempre una conexión diabólica. Cuando digo diabólica, ¿por qué? Porque la idolatría, mis hermanos, hace que se desvíe el corazón del hombre, del Dios verdadero, a algo que no es verdadero. Por eso el Señor Jesucristo da su segundo mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás, segundo mandamiento, no tendrás figuras ni semejantes, ninguna estatua de ídolos. Dios lo prohíbe en los 10 mandamientos, no hacerse dioses ni tener ídolos. Y sabe usted entonces que eso es el problema con la idolatría. La idolatría desvía la atención del hombre que fue creado a imagen y semejanza de Dios, del Dios verdadero, y, ¿verdad?, lo lleva a adorar cosas que no, ¿verdad?, tienen valor. Y eso es lo triste, que el hombre es engañado. Hermanos,
el hombre, tristemente, aún tiende a veces a adorar al mismo hombre, porque ahí cuando dice que posiblemente también se refiere al trono de Satanás, es que, hermanos, también estaba un templo construido ¿a quién? A Augusto César, quien era uno de los emperadores romanos. Él demandaba adoración y los cristianos rehusaron adorar a un hombre. Por eso es que fueron perseguidos por más de 300 años. La idolatría es algo que Dios detesta, pero que Satanás obviamente influye en el ser humano. Mire lo que dice el 1 Corintios 10:20. 1 Corintios 10:20 nos habla de la influencia diabólica que hay cuando una persona ofrece sacrificios a los ídolos. Dice el pasaje: antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis participantes ¿con quién? Con los demonios. O sea que algunos piensan que adoran a Dios, pero realmente, mis hermanos, no están haciéndolo de esa manera. Ellos, dice, habían permanecido firmes. Retienes mi nombre y no has negado mi fe. Y ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. O sea que estos hermanos habían permanecido fieles, firmes. A pesar, fíjese, de la persecución, a pesar de la presión que había en la ciudad por medio de los gentiles para que ellos, ¿verdad?, adoraran a dioses raros. No tenemos mucha información, no se sabe, mis hermanos, quién fue Antipas. El Señor lo sabe, lo está mencionando, pero Cristo, como dije, lo sabe y lo define como un testigo fiel. ¿Y sabe qué? Yo creo que eso es una llamada de atención, esa es una invitación para que usted y yo vayamos y, ¿verdad?, hagamos lo mismo, seamos imitadores de Antipas, mi testigo fiel. Se requiere de cada uno de nosotros como hombres y mujeres de Dios que seamos hallados fieles. Fieles. Ahora viene la tercera parte, la condenación del Señor Jesucristo. Y ahí entra el segundo punto, un llamado a luchar en contra de la inmoralidad, la idolatría y las herejías. Dice el versículo 14, pero tengo unas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen, la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Ese es un problema que, si usted recuerda, bueno, es un problema que se encontraba en esta iglesia. Esta herejía, mis hermanos, era obviamente algo similar al profeta falso de Balaam. El profeta falso de Balaam, mis hermanos, era un profeta, un adivino arameo, quien fue sobornado por Balac, rey de Moab, para maldecir al pueblo hebreo que acampaba en Sittim antes de que ellos entraran a la tierra prometida. Estaban del otro lado del río Jordán. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Balaam? Balaam, mis hermanos, no pudo maldecir al pueblo, a la nación de Israel. Usted lo puede encontrar en Números 22, capítulo 22. Dios le prohibió, le dijo, no puedes, y él no pudo. Pero sí, a pesar de que no pudo maldecirlo, sí condujo al pueblo a la inmoralidad y a la maldad. Dice que él les dijo, ¿verdad? No puedo maldecirlo, pero ¿sabes qué? Tus mujeres pueden seducirlos. Y ellos, mis hermanos, tristemente hicieron eso. Y el versículo 15 dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, los cuales yo aborrezco. Si usted recuerda, la iglesia de Éfeso tenía el mismo problema. Los nicolaitas, ¿verdad? Si usted recuerda, eran aquellos, ¿verdad?, que venían de un seguidor llamado Nicolás, el que conquista el pueblo.
Irineo, quien fue uno de los padres apostólicos después del apóstol San Juan, dijo que él escribió, ¿verdad?, que Nicolás, quien había sido hecho un diácono en el libro de los Hechos, capítulo 6, en realidad no fue un verdadero creyente, sino que volvió un apóstata, y debido a sus credenciales pudo desviar a ciertos creyentes de la iglesia, al igual que lo hizo Balaam. Bueno, ahora, fíjense que aquí nos está haciendo un llamado, y el llamado, mis hermanos, es a observar como iglesia, la iglesia local. Mire, tenemos que tener cuidado porque cuando nosotros aceptamos la mundanalidad, esta corrompe a la iglesia. Tenemos que tener cuidado de no dejar que el mundo entre a la iglesia. Tenemos que oponernos. ¿Cómo nos volvemos mundanos los cristianos? Cuando nosotros como iglesia, los miembros, hermanos, comenzamos a participar, a aceptar actividades del mundo. Ahora, cuando digo eso, vivimos en el mundo y tenemos que trabajar, tenemos que hacer ciertas cosas, pero nuestro énfasis no debe de ser como lo hace el mundo. Por eso, en el en el libro de 1 de Juan, capítulo 2, 16, dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de esta vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Aquí nos está diciendo, pues, que tengamos cuidado. Por ejemplo, hay cosas que sabemos que en realidad, pues, son malas. Pero algunas de ellas, mis hermanos, nos han llamado la atención. Por ejemplo, sabemos aquellos, por ejemplo, cristianos que vivimos en ciudades donde hay mucho pecado. Bueno, tenemos que tener cuidado. Los que vivimos en Las Vegas, por ejemplo, hay gente que juega las máquinas, hay gente que participa de los juegos de azar, lo cual, hermanos, consideramos y de acuerdo a la palabra de Dios nos dice que es incorrecto. Ahora, hay una serie, pues, mis hermanos, de actividades, cómo el cristiano debe de guiarse. La iglesia, mis hermanos, y sus miembros no deben de permitir, ¿verdad?, de dejar hacer actividades mundanas en la iglesia. Por ejemplo, ahora que pasó, ¿verdad?, el día de la resurrección, en muchas iglesias se traen huevos, se celebran Halloween, o no es que lo celebren, pero hacen ciertas celebraciones. Yo creo, mis hermanos, que eso va contrario al evangelio. Ahora, no solamente eso. Por ejemplo, ¿qué tipo de música escuchamos, mis hermanos? ¿Qué tipo de películas? Ahora, yo no estoy en contra de escuchar música, no estoy en contra de ver películas, pero tenemos que tener criterios para nosotros, ¿verdad?, saber que no nos ayuda en nuestra vida, en nuestra relación con el Señor Jesucristo. Fíjese que también tenemos que tener cuidado de que la iglesia, mis hermanos, no acepte a aquellos que no son cristianos como miembros de la iglesia. O sea, bajamos el estándar y empezamos a aceptar a personas que no han nacido de nuevo, no se han arrepentido de su manera de vivir, y obviamente eso no es correcto. Y luego la iglesia y sus miembros permiten, mis hermanos, enseñanzas y doctrinas falsas. Por ejemplo, tenemos el evangelio de la prosperidad. Tenemos, ¿verdad?, a creer, a aceptar que la salvación es por obras y tener un buen comportamiento. Dejamos que la ciencia, la psicología controle, ¿verdad?, nuestra manera de enseñar. Pensamos que la educación debe tener una prioridad y nos ponemos nuestros ojos en las posesiones, lujos innecesarios, todas esas cosas, mis hermanos, que pueden dañar. Hace unos años fui a una ciudad de California y fuimos al centro de la ciudad y tenía unos edificios muy bonitos, tenía bastante organizado, muy limpio, y empezamos a caminar y vi un edificio muy bonito y dije yo, voy a ver qué es. Y era un templo cristiano, supuestamente. Ahora, yo empecé a verlo, estaba bonito y empecé a leer lo que ellos creían. Y ellos decían ahí que todos eran bienvenidos, que nadie era despreciado,
que no importaba su raza, su color, su lengua, su nación, lo cual dije yo, bueno, está bien, la iglesia, ¿verdad? Todo el mundo es bienvenido. Pero encontré una parte donde decía, estaba en inglés, que no importaba cuál era tu preferencia sexual, que tú eras bienvenido sin importar tu condición. Ahora, fíjese que la iglesia ahí, mis hermanos, tiene que luchar en contra, ¿verdad?, de lo que dice la cultura, lo que dice el mundo. Hoy en nuestros días es muy popular los tatuajes. Hoy en nuestros días, ¿verdad? Es muy popular, mis hermanos, el vivir sin casarse. O sea, hay tantas cosas que nos pone presión la cultura. Y nosotros como iglesia debemos de mantenerlos limpios. Mire, no es que nosotros los cristianos somos perfectos. No, somos pecadores. Todas las personas son bienvenidos a escuchar el evangelio de Jesucristo en nuestras iglesias. Pero para ser miembro de una iglesia, una persona tiene que haber nacido de nuevo. Tiene que arrepentirse de sus pecados, mostrar una vida de arrepentimiento, bautizarse y vivir de acuerdo a los principios que Dios nos ha mandado, que nos ha dado en su palabra. Cuando nosotros permitimos entonces que entren ciertas actividades o prácticas a la iglesia, nos empezamos a corromper. Y esto es lo que estaba pasando en la iglesia, ¿verdad?, de Pérgamo. Habían aceptado ciertas prácticas. Y es muy similar, si usted recuerda, a la iglesia de Corinto. Hace algunos meses estudiamos la iglesia de Corinto. Y en la iglesia de Corinto, usted recuerda, había una serie de pecados que esa iglesia estaba tolerando. Pecados graves. Y hay que tener cuidado. Dios, Jesucristo, quien mora en medio de las iglesias, Él quiere, ¿verdad?, que nosotros, mis hermanos, seamos una iglesia pura, sin mancha. Después de esto, tercer punto, Cristo nos hace un llamado a la iglesia, a cualquier iglesia, al arrepentimiento, un llamado al arrepentimiento. Por tanto, arrepiéntete, versículo 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Hermanos, Cristo no puede permitir que su iglesia sea corrupta. Cuando dice la espada de mi boca, es que Cristo va a traer juicio. Aquellos, mis hermanos, que reclaman ser cristianos, pero que no lo son. La espada de su boca es el juicio que trae Cristo Jesús a aquellos, ¿verdad?, que en vez de mantener limpia su iglesia, la corrompen. Fíjese que en el libro de 1 de Juan 4:17, el Señor, el Espíritu Santo inspiró a Pedro para que escribiera lo siguiente. Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el evangelio de Dios? ¿Sabe qué quiere decir este pasaje? Este pasaje dice que primeramente Dios trae juicio a su casa, a su iglesia. Dios limpia su iglesia. Comienza por nosotros. Y después va a traer juicio también, obviamente, que a los gentiles, a los no creyentes. Cristo, mis hermanos, quiere que nosotros aprendamos, ¿verdad?, ¿a qué? A ser fieles, firmes, a permanecer, mis hermanos, constantes en su palabra. La vida cristiana, yo entiendo, no es fácil, pero usted y yo debemos, mis hermanos, ¿verdad?, hacer un esfuerzo. No podemos comprometernos, mis hermanos, con el mundo y con Cristo. Cristo dijo en Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ahora, obviamente aquí nos está hablando y nos está diciendo, ¿verdad?, que nuestra lealtad no debe de ser a las riquezas, a hacer el dinero. Dios va a darnos lo que necesitamos. Pero fíjese que nuestra lealtad, hermanos, debe de ser definida. Nuestra lealtad debe de estar enfocada al Señor Jesucristo.
Ese es el llamado. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Y en conclusión, en el versículo 17, el Señor escribe y dice: el que tiene oído, oiga. El que pongan atención por lo que voy a decir. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Primeramente, hermanos, ¿qué es el maná escondido? Bueno, el maná escondido, mis hermanos, no es si el mismo Jesucristo. El Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan 6:51 se identifica como ¿quién? Como el pan verdadero. Él les dice a las personas que estaban siguiéndolo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ahora, si usted lee el capítulo 6 de San Juan, el Señor Jesucristo les recrimina a los judíos y les dice: ustedes me siguen porque comieron pan. Ellos le responden, le dicen: bueno, ¿verdad? Moisés nos dio pan del cielo, maná. Ahora aquí les responde y les dice: yo soy, ¿verdad?, que el pan vivo que descendió del cielo. Él les dice: sus padres comieron sí del maná, pero ¿saben qué? Ellos murieron. Pero todo aquel que me reciba como Señor y Salvador. No está hablando literalmente, mis hermanos, que debemos de comer su sangre, ni que debemos de beberla, ¿verdad? Está hablando de que cuando una persona recibe al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, hermanos, está recibiendo el pan de vida, quien es Cristo Jesús. ¿Qué es la piedrecita blanca? Y un nuevo nombre. Bueno, hermanos, en las antiguas culturas romanas, griegas, judías, eso tenía un significado. Era un significado de ¿qué? De aprobación y de reconocimiento. En este caso, se nos dice, mis hermanos, que el Señor Jesucristo a sus hijos les da, ¿verdad?, una manera diferente de vivir. Les da un nuevo nombre. Se nos dice que Cristo, mis hermanos, una vez que nosotros venimos a conocerle, ¿verdad?, tenemos una relación especial. Y que, mis hermanos, en el cielo vamos nosotros, ¿verdad?, a ser diferentes. Vamos a tener una nueva naturaleza. Todo, hermanos, va a ser muy diferente. Por eso tenemos que tener cuidado de no, ¿verdad?, pensar que las cosas, mis hermanos, en el cielo, ¿verdad?, son como en la tierra. No. El nombre del creyente, mis hermanos, es más algo grandioso. Un nombre secreto que nos habla de la relación íntima que tenemos, mis hermanos, con Dios. Es esa seguridad que nos da nuestro Dios. Es algo especial que Dios nos tiene reservado en el cielo cuando sea el momento en el cual nos toque ir con ellos. Y con eso en mente, mis hermanos, esforcémonos, sigamos adelante, fieles al Señor Jesucristo. Como dice su palabra: séme fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos amas. Gracias, Señor, por esta carta que fue escrita. Bendícenos, Padre, y permítenos ser fieles, Señor, mantener tu iglesia pura y limpia. Bendícenos hasta el día en el cual, Señor, tú nos llames a tu presencia. Te amamos y te honramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una vez más, Dios les bendiga.